terminé Un cuarto propio, escrito por Virginia Woolf. Y ¿qué les quiero decir del libro? La manera de escribir de Virginia Woolf es adictiva, pero sofocante. Siento que escribe como habla y habla sin parar. Pero al mismo tiempo siento que en el libro no está hablando. Siento que solamente está pensando y un pensamiento la lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Y de repente llega a una conclusión y vuelve a empezar. Siento que es como esa narradora en voz en off de... Me imagino a Virginia Woolf caminando por las calles y observando con muchísima atención y muchísima pasión todo lo que hay a su alrededor y reflexionando muchísimo acerca de la existencia de las mujeres en general, pero específicamente en la novela, que es de lo que se trata el libro, y es como si su libro solamente estuviera grabando sus pensamientos sin detenerse. Y siento que presta tanta atención a su alrededor que ni siquiera ella puede controlar la cantidad de información que está metiéndose a su mente y que está procesando y que al mismo tiempo está expresando. Como cuando tienes una idea y en solo pensar esa idea te lleva a otra y te recuerda otra cosa y te recuerda otra cosa y comienzas a conectar todos los puntos, y entonces en vez de tener un punto y final o punto y aparte es un y entonces, y entonces, y entonces, y por eso, y todo empieza a hacer magia en su cabeza, y al lector todo le empieza a hacer sentido entre más te dice, pero el punto es que te dice, y te dice, y te dice, y te dice. No hay un respiro. Llegó un punto en la lectura en el que me sentí un poco saturada y ahogada, y no porque quisiera parar, porque al contrario es algo adictivo, pero no hay un respiro que te haga decir, ok, ¿qué acabo de leer? Hasta que comienza el siguiente capítulo. Y me atrevo a decir que ni siquiera, porque comienza el siguiente capítulo y está total y completamente conectado con cómo terminó el capítulo anterior. Entonces es adictivo solo seguir leyendo, aunque te sientas completamente bombardeado de los pensamientos de Virginia Woolf. Este libro se llama Un cuarto propio porque habla de la importancia de que una mujer tenga un cuarto propio y dinero para atreverse y tener básicamente el tiempo y los recursos de meterse completamente a su pensamiento, tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico, y que de ahí pueda salir todo el arte que podría salir de una mujer, en general de cualquier persona, pero ella está hablando de una mujer. Habla, por ejemplo, de Jane Austen y se pregunta cómo escribió la novela que escribió, que es la escritora de Orgullo y Prejuicio, cuando ella no tenía un cuarto propio. Y por cuarto propio se refiere a muchas cosas. Por cuarto propio se refiere a privacidad, se refiere a tener control y ser absoluta dueña de tu tiempo, y que tu alrededor respete tu pensamiento y quién eres para de esa manera poder expresarte lo más libre posible. Y entonces habla como Jane Austen, aún no viviendo en una época en la que eso era posible para las mujeres, estando en la sala comunal de su casa, escribió esta novela Orgullo y Prejuicio. Dice que por un lado eso refleja la complejidad que pudo haber sido para ella escribir una novela, pero la pasión que tenía tan grande de incluso en medio de una sala tan general ella podía sentar y escribir. También dice que por otro lado probablemente el tener tanta estimulación todo el tiempo a ella le ayudó a poner muchísima atención en las emociones, los gestos, las charlas que tenían las personas que todo el tiempo pasaban a su alrededor. Obviamente toca temas, digámoslo así, feministas, porque habla mucho de la figura agrandada que tuvo el hombre y que aún tiene, y el espejo que la mujer es para el hombre en esa situación, y que por lo mismo para el hombre es tan importante la crítica de la mujer que prefiere no escucharla, y entonces prefiere callar a la mujer desde tiempos remotos, sabiendo que el espejo que actúa desde ella podría ser tan reflejante y tan importante y tan crítico que probablemente él mismo no podría con esa opinión. Lo más increíble es que Virginia Woolf no habla de las mujeres, incluso siento que habla de las mujeres como si ella no fuera mujer. Intenta hablarlo desde una manera muy crítica y muy objetiva, viendo los datos. Y lee mucho novelas escritas por mujeres, porque el libro comienza siendo un libro acerca de las mujeres y sus novelas. Y entre más lee y más percibe cómo es el mundo de las mujeres y sus novelas, pues se va dando cuenta de todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Y en vez de hablarlo de una manera como enojada, podríamos decir con el machismo de la época, o con la figura del hombre, o con el patriarcado, que es una palabra que también menciona mucho, lo habla de una manera súper irónica, como diciéndonos, es tan obvio lo que está pasando aquí que ni siquiera me voy a tener que explicarlo. Hay una parte en la que dice que hay varias novelas en las que las mujeres o sus personajes solo son percibidos a partir de la relación que tienen con sus hombres, y que entre ellas ni siquiera existía como una amistad como tal o una intimidad entre mujeres. Y dice como si realmente el escritor ahonda profundamente en la vida de la mujer o en la esencia de una mujer, se podía dar cuenta el tan pequeño lugar que abarca un hombre en la vida de una mujer, y también se podía dar cuenta de la increíble, diminuta
visión que puede tener un hombre acerca de lo que es una mujer, mientras la siga mirando con esos ojos oscuros o rosados de la diferencia de sexos. También dice que le parece increíble cómo en muchas de las novelas que eran escritas por hombres, en las que había personajes que eran mujeres, ponían a las mujeres como las diosas absolutas, el personaje principal, el personaje incluso misterioso, el más intelectual, el que acababa con todos. Y sin embargo, si nos íbamos a la realidad, las mujeres eran personas sumamente discriminadas y denigradas, al punto en que tu papá elegía a tu pareja para casarte y si tú te negabas, era perfectamente bien visto por la sociedad ser golpeada porque le estabas faltando el respeto tanto a tu padre como al hombre con el que estabas destinada a casarte. Entonces ella habla de cómo el hombre ni siquiera se tomaba el tiempo para conocer a la mujer, sino que simplemente la planteaba de esa manera por sus propias fantasías, de lo que para él sería la mujer perfecta, pero al mismo tiempo no le daba oportunidad de serlo porque sabía muy dentro de su ser lo que eso significaba para la sociedad machista y patriarcal que los mismos hombres estaban creando. Y ella misma dice que el hablar sobre las mujeres es un tema que cansa y que ella está consciente de eso, que incluso ella se ha cansado en todo el libro y de toda su investigación hablar sobre las mujeres. Pero creo que para mí lo que me enseñó este libro en específico es que las mujeres puede ser un concepto general de un género, pero si hablamos de las mujeres estamos hablando realmente de cada mujer que ha existido en la historia de la humanidad y cómo ha vivido su intimidad detrás de cámaras, por así decirlo, cuando no está siendo vista por un hombre y cuando no tiene que ser lo que la sociedad le pide o le exige que sea. Y ahí es donde me quedo en el título del libro, Un cuarto propio. ¿Qué es o qué hace una mujer cuando cierra la puerta de su cuarto, cuando tiene derecho a un cuarto propio y entonces cierra la puerta y toda su habitación está llena de esa feminidad y de esa esencia que solo una mujer puede emanar? Quiero decir que las primeras 29 páginas no estaba entendiendo lo que estaba leyendo, me fue un tanto complicado entrar realmente a la lectura y entender realmente cómo Virginia Woolf estructura o conecta sus pensamientos uno tras otro sin respirar, como ya mencioné. Entonces creo que para mí como que antes de la página 29 es solo como la introducción de cómo es que alguien le pide que escriba un libro acerca de las mujeres y la novela y toda esa transición en la que ella decide que el tema principal no es per se qué hacen las mujeres con las novelas, sino quiénes son las mujeres detrás de las novelas escritas por mujeres y quiénes son las mujeres en las novelas escritas por hombres. Pero justamente en la página 29 comienza a preguntarse qué hicieron nuestras madres o nuestras abuelas para que nosotras estuviéramos pobres en este momento. Y dice como, ¿por qué perdieron el tiempo de esa manera? ¿En dónde es que invirtieron su dinero? Y obviamente con la ironía que la destaca a ella, hace mención de todo lo que pudieron haber hecho con su dinero que decidieron no hacer porque prefirieron estar cuidando niños y cuidando las espaldas de sus hombres. A lo que concluye que la mujer no ha podido escribir poesía. Obviamente estamos hablando de 1920, que es cuando fue escrito este libro. No ha podido escribir o expresarse en la misma cantidad y con el mismo valor ante la sociedad que un hombre por la falta de dinero y por la falta de un cuarto propio, que al final es lo mismo, por la falta de poder adueñarse de sí misma, de sus pensamientos y de tener el tiempo y los recursos para pensar más allá de los deberes que tenía como mujer y que tenía que primero llevar a cabo antes de siquiera ponerse a pensar en su propia existencia. Hay una parte también en la que hace mención de que están como muchas mujeres reunidas y están hablando de lo que deberían poder hacer en vez de estar hablando de algo que ya están haciendo o de algo que quisieran hacer. Y habla como esa línea en la historia también ha hecho que la mujer se haya tenido que enfocar muchísimo en apoderarse y luchar por el respeto de sus derechos, los más básicos, y después poder dar el salto a ser partícipe de temas más importantes como la poesía, la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Al final este libro me deja pensando, yo como mujer, ¿qué estoy haciendo con los recursos que ya puedo tener ahorita? Porque ya tengo el derecho a tenerlos, con el tiempo del que puedo ser dueña y con los pensamientos de los que me puedo dar el lujo de pensar y de expresar. Y también me hace pensar qué estoy haciendo yo por defender los derechos de las mujeres del futuro para que cada vez sea más sencillo y más asequible para todas las mujeres tener un cuarto propio y el suficiente recurso económico para poder dirigir toda su atención y toda su energía a una mente libre, a un pensamiento crítico y a ocupar realmente un espacio en el mundo y en la historia de la humanidad y no solo en su propia intimidad. Me encantó este libro para que fuera uno de los primeros del año porque ahora tengo todo un año por delante para seguir planteándome estas situaciones y para hacer algo desde mi esencia de ser mujer. Si te gustó la reseña, te invito a que le des like a este video, que te suscribas al canal o que lo compartas con más lectores para hacer cada vez un club más grande. La siguiente reseña va a ser Storytelling como estrategia de comunicación de un hombre que no sé pronunciar, Guillaume Lamarre, supongo, que es uno de los mejores libros que he leído acerca de cómo contar la historia de nuestra historia. Y eso fue todo. Gracias por estar aquí.